Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta aula virtual de ELISA. Soy Viviana Paola Salamanca y los estaré acompañando durante toda la sesión del día de hoy. Recuerden que estamos haciendo esta transmisión en vivo y el tema del día de hoy es nómina electrónica y provisiones. A partir de este momento pueden escribir sus preguntas en el chat y en cualquier momento o al finalizar tendremos un espacio especial para responderlas. Les recordamos que también pueden visitarnos en nuestra página oficial www.elisa.com, en nuestro canal de YouTube como Elisa Software y en nuestras redes sociales como @Elisa Software. El QR que están viendo en pantalla en este momento los va a llevar directamente a nuestro perfil de Instagram. Para aquellas personas que aún no nos siguen, este es el momento perfecto para hacerlo y las que ya, gracias por hacer parte de esta comunidad. También les recordamos que pueden acceder al finalizar a una encuesta de satisfacción para que las personas que deseen completar esta encuesta nos ayuden a crecer y también aporten sus ideas. El día de hoy nos acompaña María Fernanda Alba. Ella es contadora pública con especialización en gerencia estratégica y gestión de recursos humanos. Actualmente se desempeña como especialista y dueña de producto de Elisa Nómina. Para nosotros es muy grato tenerla en estos espacios para que ustedes la puedan conocer, preguntarle y todas las dudas que tengan respecto al tema las podamos resolver el día de hoy. Les recuerdo que hoy vamos a hablar sobre nómina electrónica y provisiones de Elisa Nómina. Gracias a su conocimiento y a su experiencia nos brindará una visión clara, práctica sobre los puntos claves sobre este tema y cómo aplicarlos directamente en el software. Así que bienvenida María Fernanda, es un gusto tenerte nuevamente por acá. Gracias, Viviana. Buenos días a todos. Espero estén muy bien. Como lo decía Viviana, el día de hoy nos encontramos en este espacio para hablar y recordar sobre todo el tema de nómina electrónica y el reporte de las provisiones. ¿No? La dinámica es, primero les voy a compartir mi pantalla y me confirman por favor si la están viendo. Ya te confirmo. Ya la estamos viendo. Listo. Entonces, como les decía, la dinámica es como repasar el tema normativo, así de forma general y resumida. Posterior a esto, pues vamos a mirar los parámetros que hay en el programa, en el ISA Nómina, para enviar esta información. Y por último, preguntas y respuestas. ¿Listo? La idea es que pues nuestros compañeros en el chat nos van a colaborar con la mayoría de las respuestas. Sin embargo, pues al final sí vamos a destinar un tiempo para responder estas preguntas. Listo, entonces pues sin más, vamos a iniciar. Gracias a todos por la asistencia. Espero pues que sea un espacio muy aprovechable. En cuanto a normatividad, tenemos la resolución 0013 del 11 de febrero del 2021 que reglamenta la estructura y la información exigida por la DIAN. Esta resolución es la que contiene el anexo técnico que nos dice cómo debemos reportar esta información y todo lo que tiene que ver pues con el tema de la nómina como tal. Posterior a esto está el oficio 912416 de octubre del 2021, que aclara dudas sobre el documento soporte de pago de nómina electrónica y sobre el reporte de cesantías e intereses, en el cual pues hace énfasis de que este documento no se asimila ni se asemeja a un desprendible de pago. Entonces ahí como que aclara eso y el manejo de las cesantías y los intereses. También tenemos un concepto DIAN 878 en el que aclara que pagos como las cesantías, intereses y vacaciones deben incluirse y reportarse. Por último, acá como uno de los más relevantes tenemos el concepto unificado 0106 del 22 de agosto del 2022 que responde preguntas puntuales sobre el reporte de las prestaciones, donde al final, digamos que la conclusión es que se debe reportar el pago aún en cuenta lo que ocurra primero. Todo esto teniendo en cuenta que la finalidad del documento soporte de pago en nómina electrónica es poder deducir, ¿cierto?, en nuestra declaración de renta, costos y gastos. Entonces, esto es algunos de los más relevantes.
Este último, digamos que es uno de los más completos. Sin embargo, pues han salido muchos más conceptos adicionales a los que la DIAN ha emitido como respuesta a preguntas puntuales de algunas empresas. Entonces, si de pronto los pueden buscar para validarlos, pues sería genial. Pero sin embargo, pues tenemos claro que un concepto, un oficio, un comunicado no modifica una resolución. Y a la fecha, la única resolución emitida y que reglamenta la nómina electrónica es la resolución 13. Estos oficios habla de cómo, qué manejo darle sobre todas las prestaciones, de si se debe reportar o no las provisiones. Y ellos, digamos que al final concluyen que sí, pero no dice cómo se debe reportar, en qué nodo, con base a la estructura que está en este XML. Entonces sí es importante que tengamos presente esto porque pues nosotros como software lo que hacemos es adaptar el software a las necesidades de las empresas, ¿cierto? Y, pero aún así, pues no, en el anexo técnico no está especificado un nodo o algún campo o algún dato donde nos diga, acá se reporta la provisión de vacaciones, de cesantías, de interés, de nada. Entonces, más adelante lo vamos a ver en el anexo técnico, cómo nosotros validamos ese tema y por qué tenemos tantos parámetros en el programa. Entonces, pues por ahora es eso. Vamos a ir a los parámetros de la nómina. También es importante en cuanto a la normatividad, pues tener presente que nosotros como software solamente pues brindamos, ¿cierto? Las opciones a nivel técnico, pero no prestamos asesorías ni contables, ni tributarias, ni laborales de qué manejo ustedes como empresa pueden darle. Esto es decisión y responsabilidad de cada empresa. Tienen que validarlo con su abogado laboral, con las personas que involucren, no sé, el revisor fiscal, auditoría, qué sé yo, para tomar decisiones y definir si se reporta o no la información y de qué manera la requieren reportar, porque pues como les digo, es responsabilidad de cada empresa. ¿Listo? Entonces, solamente es como recordar el manejo, no tenemos ninguna opción nueva, hasta el momento sigue igual que hasta el año pasado, solamente que ahorita en diciembre pues vamos a tener como el reporte de las cesantías, vacaciones, la nómina electrónica, consolidado, entonces como que se reúnen varios temas y lo que queremos es pues recordar el manejo para que de pronto a ustedes se les facilite el momento de emitir esta información. En parámetros para provisiones y consolidados vamos a encontrar dos opciones. Hay empresas que cambian o rotan de personal de el área de nómina. Antes de hacer cualquier envío o cualquier modificación de parámetros, es importante que revisemos si estamos reportando y cómo se está reportando. Entonces, vamos a encontrar dos opciones, provisiones mensuales y consolidados anuales. Con clic derecho modificar o con el botón modificar que aparece en la parte inferior derecha, podemos habilitar estas opciones. Acá fácilmente yo puedo identificar que en mi empresa yo no estoy reportando provisiones mensuales, pero sí consolidado anual. Porque pues lo tengo deshabilitado, todo está no, y en este, por el contrario, lo tengo que sí. Yo no puedo decidir reportar las dos cosas. Si yo marco acá provisiones mensuales, automáticamente el programa me va a marcar en consolidado no, porque no puedo reportar dos veces la misma información. ¿Listo? Esta opción mensual, como su palabra lo dice, es para que cada mes con el reporte de la nómina electrónica se reporte lo de prestaciones, si se requiere seguridad social y para fiscales, mes a mes. Tenemos las formas de cálculo por porcentaje o sobresaldos. O en esta opción tenemos reportar el consolidado para aquellas empresas que no lo quieren hacer de manera mensual, sino al final del año, es decir, a 30 de diciembre. ¿Cuándo reportamos nosotros la nómina de diciembre? En enero. Siempre es mes vencido. Entonces, importante que antes de cambiar cualquier parámetro o de emitir información, revisemos primero si se está reportando o no. Para aquellas personas que son nuevas en la empresa, no sé, recibieron el cargo o la nómina en noviembre. A hoy no sabemos si tenemos que enviar o no. Hay una forma de validarlo y es en documentos enviados. Vemos.
El programa nos va a dar la opción de, con clic derecho, descargar el XML de envío. Entonces ustedes van a venir a documentos enviados, van a buscar un mes en el que ya haya información reportada y le vamos a decir clic derecho sobre un documento, puede ser clic derecho, descargar XML de envío. Yo acá tengo los XML ya generados para poderles mostrar. Descargan el XML, al abrirlo, pues el programa acá nos va a mostrar que se está reportando los datos básicos del empleado, de la empresa, los datos del proveedor tecnológico, que en este caso es ATEP, y adicional, lo que se le ha pagado a nuestro empleado, el sueldo, en este caso tiene vacaciones, tiene deducciones de salud, pensión, fondo de solidaridad, retención en la fuente, tiene lo básico. Quiere decir que acá yo no estoy reportando provisiones. ¿Cómo puedo identificar que sí? Vamos a abrir otro XML en que sí. Vamos a encontrar acá que aparece provisión de primas, cesantías, intereses, vacaciones, salud, pensión, riesgo y caja. De esta manera nosotros podemos identificar si estamos o no reportando esta información. ¿Listo? Porque pues hay empresas que por error lo reportan cada mes, pero con estas aulas, digámoslo así, pues entienden que es un proceso que se debe realizar y no, eso depende de cómo le está manejando la empresa en el momento. ¿Listo? Entonces, como yo no reporto cada mes, porque mi XML encontré que no hay nada de provisiones, pues tengo que enviarlo consolidado anual. ¿Listo? Si la empresa determinó que se va a enviar esta información dentro de la nómina electrónica, que era lo que les decía al inicio, es decisión y responsabilidad de cada empresa. Esto por un lado. Por el otro, vamos a encontrar el consolidado anual, que es lo que vamos a, digamos que a encontrar o a afectar ahorita en la nómina electrónica de diciembre que vamos a reportar en enero. La empresa determinó que sí se va a reportar la información. Tenemos la opción concepto por concepto para definir si se quiere reportar o no. Hay empresas que dicen, sí, quiero reportar únicamente prestaciones. Otros dicen prestaciones, seguridad social. Otros dicen para fiscales también. Entonces, por eso está separado concepto por concepto para definirlo. La empresa definió que sí se va a reportar cesantías. Vamos a encontrar dos opciones. Y acá pues vamos a tratar de explicar un poco detallado cuál es la diferencia entre cada parámetro. Para cesantías nos da dos opciones. Incluir en el nodo NIE 120, 121 y 122 respectivamente, que corresponde a cesantías e intereses. ¿Dónde podemos ver nosotros esto? En la resolución. Entonces, esta es la resolución 13. Acá vamos a buscar la NIE 120. Nos va a llevar al anexo técnico que contiene esta resolución que les mencionaba al comienzo. Y en este anexo técnico nos va a decir en qué campo, en qué NIE, en qué nodo vamos a reportar la información y qué se debe reportar. Entonces, para el caso de las cesantías y los intereses, dice, en la NIE 120 reporte el pago, ¿cierto? Acá nos dice, acá no nos dice la provisión, el abono en cuenta, dice el pago. Para el pago de las cesantías otorgadas por la ley. Entonces, ¿qué es? El valor pagado. En la NIE 121 dice, reporte un porcentaje y que es el que corresponde a los intereses de cesantías. ¿Qué dato? Porcentaje de intereses de cesantías. Y en la NIE 122 dice el pago de los intereses. Entonces acá el valor pagado por intereses de cesantías. No existe en el anexo técnico un campo, una NIE que diga reporte acá la provisión de cesantías de intereses de vacaciones. Y pues a la fecha nosotros seguimos esperando que la DIAN reglamente esto porque pues digamos que en sus respuestas al final se concluye y se interpreta que sí se debe reportar, pero no dice dónde. Nosotros como software en algún momento le hicimos la pregunta a la DIAN de cómo se debía reportar esta información y la respuesta en general fue lo que no esté estipulado en una NIE, llévelo como otros conceptos. Y es lo que encontramos en el siguiente campo.
incluir en el nodo NIE 146 y 148, que corresponde a otros conceptos no salariales. Entonces, damos las dos opciones para que pues, la empresa defina si lo quiere reportar como cesantías e intereses o como otros conceptos no salariales. Estamos hablando de la provisión o del consolidado anual. Lo que sí se hace por liquidación o lo que realmente es el pago no tiene opción de definir dónde lo quiero reportar, porque automáticamente se va a reportar en el nodo que le corresponde. En este caso, en el 120, 121 y 122. Y así mismo pasa con vacaciones, con prima, con todos los demás conceptos. ¿Listo? Entonces, pues también una sugerencia para que revisen este anexo técnico y ahí van a identificar y a encontrar pues que no hay nada claro con respecto al manejo de estas provisiones. Todo esto lo hicimos también por solicitud de muchas empresas y por eso pues tenemos las opciones. ¿Qué pasa si yo le digo en la provisión, en el consolidado anual, que me reporte la NIE, las cesantías, perdón, en la NIE 120, 121 y 122? Que en el XML, vamos a abrir un XML donde yo ya tenga esas cesantías. Esa información, a pesar de que es una provisión anual, ¿cierto? Viaje como cesantías y como intereses, no como el consolidado o como una provisión, sino que va a viajar en el nodo. Si yo le digo que en la NIE 146 y 148, como otros conceptos no salariales, pues lo vamos a encontrar así, cesantías e intereses. ¿En qué no? En otros conceptos. No como cesantías y como intereses, sino en otros conceptos. Pero igual, pues va a viajar dentro del XML. Esa es la diferencia. Ya depende, pues, de la decisión que tome cada empresa y el manejo que le quiera dar como a estos conceptos. ¿Listo? Esa es la diferencia. Igual en el caso de cesantías e intereses de cesantías, porque pues la opción es para ambos conceptos. Para la opción de vacaciones. En vacaciones tenemos tres opciones también. La primera, incluir la diferencia entre el año del consolidado del año actual menos el año anterior. Incluir el consolidado actual de las vacaciones a la fecha. O simplemente importar por archivo plano los valores de vacaciones. ¿En qué caso vamos a usar esta tercera opción? En el caso en que ninguna de las dos opciones se ajuste a lo que la empresa quiere reportar y que tiene como información de vacaciones de su empleado a 30 de diciembre. Sin embargo, inicialmente esta opción la hicimos como para aquellas empresas que a 30 de diciembre del primer año en el que se emitió esta información, que si no estoy mal fue 2022, pues no tenían nada actualizado, no tenía el libro de vacaciones corregido, las fechas de causación, que también es importante aclararlo y es para que el programa calcule bien la información, se debe tener en cuenta las fechas de causación en el ingreso, el libro de vacaciones, que los periodos de causación que se liquidan en las vacaciones pues correspondan al periodo real, en fin. Eso es importante que se tenga actualizado y corregido pues para que el programa calcule el valor real. ¿Listo? Entonces se hizo en ese momento. Yo espero que a la fecha pues no hayan empresas usando esta opción porque pues también digamos que es un riesgo alto que se reporte un valor que no es real. Pero igual damos la opción. Entonces, ¿qué es incluir la diferencia entre el consolidado del año actual menos el año anterior? Tenemos dentro de el programa, vamos a abrir acá otra pestaña, un módulo que se llama consultas generales, consolidado y o proyección de cesantías, prima, vacaciones. Acá dentro de esta opción pues encontramos los intereses. En el caso de las vacaciones,
Vamos a tomar como ejemplo 30 de diciembre. Hay empresas que en el caso de las cesantías crean la liquidación a 30 de diciembre. No es recomendable porque el programa asume que no tiene nada pendiente y lo hacen, digamos que con la finalidad de saber a 30 de diciembre qué tiene pendiente sus empleados y cuánto tendrían que pagar. Yo les sugiero que manejen este consolidado de proyección, que es exactamente lo mismo. Entonces acá vamos a mirar en el caso de las vacaciones. Vamos a tomar a este empleado como ejemplo. Yo voy a reportar este año, ¿cierto? A 30 de diciembre de 2025 las vacaciones de mi empleado. El parámetro dice incluir la diferencia entre el consolidado del año actual menos el año anterior. Quiere decir reportar únicamente lo que le corresponde por vacaciones del 2025. Si esta es la opción, vamos a ver qué manejo tiene dentro del programa. Y ahorita nos devolvemos a mirar las cesantías. Qué pena, lo olvidé ahí mirar acá los ejemplos. Entonces, diciembre. Ahorita nos devolvemos con el tema de las cesantías. Para diciembre, ¿qué tenemos? Vamos a encontrar unas opciones adicionales que solo se habilitan en el mes de diciembre para el manejo de los consolidados, y es la pestaña de consolidado de vacaciones, seguridad social y para fiscales, y los valores por importación, que hace referencia a la tercera opción que tenemos para el manejo de las vacaciones. ¿Listo? Por ahora vamos a validar vacaciones. Mi empleado ejemplo es este. Y la primera opción es el año actual menos el año anterior. Entonces, ¿qué me trae acá? Lo del 2025, ¿cierto? Al saldo a la fecha, 3.773.464, que si yo voy a mi consolidado, a 30 del 2025 yo le tendría que pagar a mi empleado 3.773.464. Entonces, es el mismo valor. Tiene 5 días pendientes. De esos 5 días, el valor que le corresponde son 772.000, pero adicional, esos 5 días son de periodos anteriores a su fecha de causación. Adicional tiene, después de su fecha de causación, un periodo y 4 días acumulados que corresponden a 3.741.000 pesos, a 30 de diciembre del 2025. ¿Cuánto debía yo pagar a 2024? Acá me dice que tenía los mismos 5 días pendientes de periodos anteriores y 4 días proporcionales a 30 de diciembre, para un total de 1.349.723. Si nos vamos al consolidado de nómina electrónica, acá vamos a encontrar para el 2024, que nos va a traer como los valores para saber de dónde salió el valor. 1.349.723. ¿Ah? El mismo valor. Entonces, ¿qué hace el programa? Año actual, en este caso 2025, 3.773.464 menos 1.73.464 menos 1.349.723. Trae 2.423.741, la diferencia, para reportar únicamente lo que le corresponde por vacaciones del año actual, en este caso 2025. Si el empleado tuvo vacaciones en el año, tuvo pagos, pues acá nos va a mostrar, ¿cierto?, los valores pagados. Puede que al final el saldo del año actual sea menor a lo del año anterior porque tuvo vacaciones y disminuyen los días pendientes. En este caso, pues solamente ese valor pagado se le suma a la diferencia de año actual menos año anterior y eso es lo que nos va a llevar. ¿Listo? En este caso, pues no nos disminuye el valor, por eso pues no nos da negativo. Pero pues ese sería el procedimiento. Sumamos los pagos
que tenemos durante el año, más la diferencia de restar año actual menos año anterior, y eso es lo que nos va a llevar como diferencia. ¿Listo? Eso sería con la primera opción. Cambiemos el parámetro. Vamos a decirle que incluir el consolidado actual de vacaciones a la fecha. Y volvemos a liquidar. Listo, volvemos a nuestra pestaña consolidado de vacaciones, buscamos a nuestro empleado y vemos que con el segundo parámetro ya no nos trae dos líneas, únicamente la del 2025, porque yo le dije saldo actual a la fecha, es decir, a 30 de diciembre, todo lo que mi empleado tiene pendiente desde que ingresó a 30 de diciembre del 2025. Y en este caso, pues solamente serían los 3.773.464. Eso es todo lo que yo le debo a mi empleado por vacaciones. ¿Listo? Que acá en el consolidado, pues ya vimos que es el mismo valor, los 3 millones. Vamos a generar, sin embargo, para confirmar, pues que es el mismo valor. 773.464. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos comparar esta información, podemos manejar ese consolidado y o proyección de las prestaciones, tanto para vacaciones como para cesantías y prima. Ahora, la tercera opción, modificar el parámetro. Digamos que somos una empresa nueva, no tenemos ajustados los días pendientes que traía el empleado de vacaciones, son empleados antiguos, ningún valor se ajusta a lo que realmente yo le debo a mi empleado. Entonces podemos usar esta opción, pero solamente en esos casos en los que definitivamente no coincide y por el tiempo no me da para ajustar este libro de vacaciones. De lo contrario, pues lo ideal y lo que siempre sugerimos es que se maneje cualquiera de estas dos. Entonces, vamos a definir este. ¿Y cuál es la idea en esta opción? Tenemos que crear un archivo plano o necesitamos un archivo plano con dos datos. La identificación del empleado y el valor que yo quiero reportar como vacaciones. En este caso ya tengo unos empleados acá como ejemplo, unos valores a reportar por vacaciones y posterior a esto lo que vamos a hacer es subir ese archivo plano. ¿Dónde está la opción? En el programa, en herramientas, parámetros utilitarios, herramientas, importar datos. Vamos a encontrar una opción que se llama consolidado vacaciones nómina electrónica. Decimos importar. Buscamos nuestro archivo y le decimos abrir. Siguiente. Y acá le vamos a decir que esta es nuestra identificación y que este es el valor. Esta columna o este dato de subir es lo que vamos a ver después de darle siguiente. Siguiente. Ok. Es una cosa. Cambiemos ese dato por el código de ingreso. Nuestro código de ingreso. Mm. 25. Sí. Mientras María Fernanda nos indica todo el tema del archivo plano, les recuerdo que el chat está habilitado para que dejen todas sus preguntas e inquietudes que tengan respecto a nuestro tema. Recuerden que es nómina electrónica
y provisión de nómina. Entonces allí estamos viendo los ajustes necesarios, tienen el chat disponible, están nuestros moderadores para contestarlas o al finalizar tendremos un espacio respectivo. Listo. Ok, el programa nos da las dos opciones, ¿cierto? Por código de ingreso o por identificación. Vamos a hacerlo por código de ingreso. ¿En qué casos podemos usar código de ingreso? Cuando yo tengo a mi empleado durante el mismo año más de un ingreso. O sea, que ingresó, se retiró, volvió a ingresar. Porque pues al tener la misma identificación puede que el programa le inserte la información al código que ya está retirado. Entonces, en estos casos manejamos el código de ingreso. ¿Listo? Identificación, sigue siendo el mismo dato, valor, aunque sea el código de ingreso. Listo. Ese dato que les decía de subir nos va a aparecer al final, cuando ya tenemos lista la información, por si nosotros podemos identificar que, no sé, este empleado no lo debo subir. Entonces acá podemos marcar o desmarcar. ¿Listo? Para eso es. Solamente al final, cuando ya tengo el archivo listo, puedo definir ahí si lo subo todos o cuáles no necesito subir. Guardamos y nos devolvemos a nuestra nómina electrónica. Ya le tengo definido el parámetro de que por archivo plano. Entonces lo que vamos a hacer es liquidar nuevamente el periodo. En este caso, como no es un cálculo que el programa esté realizando, ¿cierto? Sino es un valor que yo importé por archivo plano, pues nos vamos a ir igual a la pestaña vacaciones. Acá me va a aparecer los empleados. No me aparecen valores pagados, días, pagos anteriores, por lo que les acabo de decir. No hay cálculos que el programa esté realizando. Simplemente me va a llevar el valor que yo le asigne en el archivo plano, que para este caso, pues son estos. Que de pronto yo me equivoqué con este empleado y no son 2.500.000, sino son, no sé, 3 millones. ¿Cómo lo corregimos? Tenemos que volver a importar el archivo plano con el nuevo valor. Que si de pronto yo subí un empleado que definitivamente no tengo que reportarle provisión, tengo que volver a subir el archivo con valor en cero o simplemente cambiar el parámetro para que el programa y liquidar para que el programa me recalcule y me borre como tal la información subida por archivo plano. Eso es lo que podemos hacer también. Entonces, acá vamos a salir un momentico y vamos a volver a importar el archivo. Ya corregí a mi empleado, que no son 2.500.000, sino son 3. Mismo por código de ingreso. Valor. Puede ser solo ese empleado, si solamente lo quieren actualizar. A ese empleado, si son varios, pues en el mismo archivo. Listo. Y entonces vamos a ir a generar nuevamente nuestro consolidado y nuestra nómina de diciembre. Vamos a ir igual a la pestaña vacaciones y vamos a ver que a este empleado pues ya nos trae los 3 millones. No 2.500.000, sino 3 porque lo actualizamos. ¿Listo? Este sería el manejo en cuanto al tema de las vacaciones. No sé, Viviana, si hasta el momento hay alguna duda con respecto a esto.
sin embargo. Tiene el micrófono cerrado, Viviana. Perdón, discúlpame. Lina Mariela, perdón, nos pregunta que cómo puede identificar cuál es la mejor opción, si subir el archivo plano o generado por el sistema, ya que tiene un personal que lleva muchos años en la compañía y tiene mal el libro de vacaciones. ¿Estas personas aplicarían para cargar archivo plano o mejor cargarlas todas? Em, digamos que eso sí lo tiene que analizar la empresa, porque realmente esta opción la dimos en 2022, es decir, que a hoy ya deberíamos tener eso corregido. Lo más sano y lo más viable es siempre los cálculos con base a los acumulados del empleado, es decir, la primera o la segunda opción. Porque subir por archivo plano, pues es ingresar valores que posiblemente no son reales. Entonces, no sé, el riesgo es una auditoría, la DIAN contra la UGPP, o sea, no, hasta el momento, pues no conocemos un caso que de pronto la DIAN haya validado esa información, pero puede llegar a suceder. Entonces, ese sería como el riesgo, cómo comprobar que esos valores son reales. Entonces, pues mi consejo sería primer parámetro o segundo parámetro, con base a lo que el programa tenga en sus acumulados. ¿Listo? Ya que de pronto por el tiempo, la necesidad de reportar la información, porque no sé, ya estamos al noveno día de la fecha máxima para reportar la nómina electrónica de diciembre, pues nos tocaría archivo plano, pero no es lo aconsejable. Ok, gracias María Fernanda. De momento no tenemos más preguntas. Recuerden que las pueden dejar a través de nuestro chat y nuestros moderadores o María Fernanda nos va a apoyar en las respuestas. La idea de estas aulas es que podamos resolver todas las dudas que podamos a nivel general y no tengamos que, pues digamos, esperar a tener algún error o inconveniente. Listo, gracias. Entonces, eso con respecto a vacaciones. Nos vamos a devolver a las cesantías, que acá pues se me pasó. Vamos a ver qué hace el programa cuando yo calculo la nómina electrónica con este nodo, ¿cierto? Y con el manejo de las cesantías como tal. Entonces, lo mismo. Yo ya le dije que sí, que voy a reportar, voy a calcular mi nómina de diciembre. Y acá es importante que tengamos presente eh, cómo diferenciar esta información. A diferencia de las vacaciones y de la seguridad social y los parafiscales que tienen como sus pestañas propias, ¿cierto? Esto lo vamos a encontrar, el tema de las cesantías y los intereses dentro de la pestaña de datos, es decir, con los pagos que tenemos para sueldos, auxilios, los datos básicos del empleado, todo lo que se va a reportar mes a mes. Vamos a encontrar dos columnas, cesantías en mayúscula y cesantías calculadas. Intereses en mayúscula, intereses calculados. La información del consolidado y la provisión que vamos a reportar con la nómina de diciembre es la que está en cesantías calculadas, que nos va a aparecer en cesantías e intereses en mayúscula los valores realmente pagados por liquidación. Entonces, acá tenemos un empleado, que es este, ¿cierto? Lady Rojas, nuestro empleado como prueba, que tiene cesantías en mayúscula. ¿Por qué puede ser? Porque yo tengo una liquidación de cesantías creada, o porque mi empleado se retiró, o porque le hice un anticipo de cesantías. Esas pueden ser las razones por las que no me reporta cesantías calculadas, pero sí en cesantías pagadas. En calculadas no, porque al tener un retiro, pues yo ya le pagué todo lo que tenía pendiente, ¿cierto? Si es un anticipo de cesantías, no sé, a 30 de noviembre, me va a aparecer acá lo que le pagué hasta el 30 y al 30 de diciembre el valor que me faltó adicional por cesantías y por intereses. Entonces, esa es la diferencia. En cesantías en mayúscula nos va a aparecer el valor pagado por liquidación, lo real. Y en cesantías en minúscula, cesantías calculadas e intereses calculados, lo que estoy liquidando por consolidado. ¿Listo? O como provisión. Esa es la diferencia. Vamos a reportar este empleado.
Algo nuevo que tiene esta opción es que le agregamos el ambiente de transmisión desde esta pantalla para que aquellas empresas pues que estaban como en su proceso de habilitación y demás tengan claro en qué ambiente se está transmitiendo la información. Aunque es responsabilidad pues de cada empresa, ¿cierto? Sí nos pasó que en muchos clientes estaban transmitiendo en pruebas y no se habían dado cuenta. Entonces acá el programa pues nos va a mostrar en qué ambiente estamos para que antes de transmitir pues podamos verificar. Esto vamos a mirar en documentos pendientes. En mi caso es en documentos pendientes. En el de ustedes, si ya se envían la información, pues sería en documentos enviados. En este caso, como es un valor pagado, como les decía al comienzo, cuando empezamos a ver el tema de las cesantías, yo no tengo opción de definir dónde lo quiero reportar. Automáticamente se va a reportar como un devengo por cesantías e intereses respectivamente. ¿Listo? Solamente lo que es provisión, sí puedo definir si va como cesantías o como otros conceptos. Esa es la diferencia. Lo realmente pagado por la liquidación o en liquidación va en el nodo correspondiente. Como está en el anexo técnico, acá efectivamente donde dice que se debe reportar el pago. ¿Listo? Para el tema de las cesantías, también les decía que hay muchas empresas que acostumbran a hacer la liquidación a 30 de diciembre. No es aconsejable si la vamos a consignar al fondo el 14 de febrero, a menos de que sea un anticipo que yo realmente le voy a pagar al empleado para, no sé, vivienda, educación o alguna solicitud puntual que me haga el empleado. ¿Por qué no? Porque si yo la hago el 30 de diciembre, cuando yo calcule la nómina de diciembre, pues me va a decir que pues que no tengo nada pendiente por provisión, porque yo ya le pagué todo y me va a reportar la información en la columna de cesantías, como si la empresa hubiese pagado esas cesantías el 30 de diciembre, pero resulta que no, que ustedes la pagaron o la van a pagar hasta el 14 de febrero. Ahí estaríamos reportando una información que no es real a la DIAN, porque no es cierto que yo haya consignado esas cesantías, como hay empresas que sí lo hacen a 30 de diciembre. En ese caso, pues estaría bien. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Cargar la información o generar, más bien, generar esta consulta, pestaña, desde el consolidado y o proyección de las vacaciones, perdón, de las cesantías. Entonces, en consultas generales de cesantías, podemos decirle a 30 de diciembre cuánto tengo que pagar a mis empleados por cesantías o por intereses o por ambas, sin necesidad de crear la liquidación, por lo que les digo, eso nos puede generar inconvenientes al momento de reportar la nómina electrónica. Entonces, acá, ¿qué me dice? Neto a pagar por cesantías. Vamos a tomar a un empleado como ejemplo. Se puede ser estos dos. Miremos qué tienen. Acá nos muestra los días causados por la prestación, si tiene anticipo de cesantías, el valor y el saldo. Entonces tenemos 1.623.500 y 386.362. 22 y 21. Vamos a mirar dentro de la nómina electrónica para estos empleados cuánto nos calcula por cesantías. Acá. 21, 22. Ya dijimos que dentro de la pestaña de datos vamos a encontrar el tema de cesantías e intereses. Y está acá. Cesantías calculadas e intereses calculados. ¿Cuánto me está llevando para
Cada empleado, 1.623.500, 386, 362. 1.623.500, 386, 362. Lo que yo tengo pendiente por pagarle a este empleado a 30 de diciembre. Y lo mismo para los intereses. ¿Cuántos días tiene? Y el valor a pagar. Si tiene anticipo, también los va a restar. Intereses, 3.864 y 194.820. 3.864 y 194.820. Acá podemos ver que los valores son los mismos. Entonces, esta consulta la podemos usar para eso, como para generar el borrador de cuánto tengo que pagarle a mis empleados, si necesito pasar esa información, no sé, a revisor o a contabilidad, no sé, para pagos, qué sé yo. Pero no crear la liquidación, a menos de que sea real que la empresa va a pagar esas cesantías el 30 de diciembre. Porque si yo la creo, pues él va a asumir que no tiene nada pendiente y que ya todo se le pagó. Me lo va a reportar como pago, pero pues no es real, no sería real. ¿Listo? Eso en cuanto al tema de las cesantías. ¿Por qué no nos aparece la opción de prima? Porque a 30 de diciembre, recordemos que por ley la prima se paga a más tardar el 20 de diciembre. Se pagan los 180 días del 1 de julio al 30 de diciembre. Entonces, a 30 de diciembre, pues yo no voy a tener un valor pendiente a pagar por prima, diferente a los que generan provisión mensual. Pues mes a mes sí les va a llevar el concepto, pero en el consolidado anual no. Sin embargo, pues yo al 20 de diciembre voy a tener creada mi liquidación. No se va a reportar como provisión, ¿cierto? Pero sí la liquidación, el pago de la prima. Eso sí se va a reportar. Entonces, por eso es que esa opción no aparece acá, porque realmente en el segundo semestre yo nunca voy a tener una prima pendiente a 30 de diciembre. ¿Listo? Y recordemos que esto, pues nosotros lo generamos después de crear todas nuestras liquidaciones y cerrar eh, periodo a 30 de diciembre. Es lo último que se hace. ¿Listo? Esto es en cuanto al manejo de prestaciones. No sé si hay dudas hasta el momento. Sí, por acá tenemos algunas dudas e inquietudes Ok. que nos están llegando. Laura Camila nos pregunta que si de pronto podemos indicarle el parámetro para saber si estaban en ambiente de pruebas. Eso lo vamos a encontrar en datos del proveedor de nómina electrónica, ¿cierto? Acá. Ambiente, pruebas o producción. Pero al momento de transmitir, es decir, generar el documento de nómina electrónica de manera informativa, nos va a mostrar en qué ambiente estamos. Esta información la va a traer de la opción anterior, pero es solamente informativo. Es para aquellas empresas que de pronto hicieron pruebas, pero no pasaron a producción y no saben que están transmitiendo en pruebas todavía. ¿Listo? Entonces es para que lo tengan ahí presente. Ok, recordemos y lo podemos aclarar acá, María Fernanda, una vez que esté este ambiente de transmisión en producción, ¿pueden retornar a pruebas? No, el programa no lo permite. Después de que se pasa a producción, bloquea automáticamente la opción y aparece así como el método de verificación en gris. No es modificable. Ok. Por acá Magda nos pregunta, al calcular las cesantías e intereses de cesantías a corte de 31 de diciembre para cierre contable, no los voy a pagar, aunque aún, ¿cómo se vería reflejado el reporte y cómo podría ser para que aparezca como provisión y no como pago? Eso fue lo que acabamos de ver, generando el consolidado, ¿cierto? El consolidado y la proyección. Pueden descargarlo en archivo en Excel o, no sé, a sus equipos si de pronto quieren guardar esa información, pero no creando una liquidación. O si la crean, Ok, recuerden borrarla, porque pasa mucho ok, eso. La crean, pero no la borran ni la actualizan. Igual eso le va a afectar al momento de calcular las provisiones porque él asume que ya se le pagó. Entonces, ese sería el manejo. ok. Yurani nos pregunta, si reporto cesantías por consolidados para diciembre, ¿en febrero reportaría el pago? Sí, tiene mucho que ver, solamente que hoy no vamos a tocar ese tema de cómo vamos a reportar la información en febrero porque es mucha información y los puedo confundir.
Por ahora vamos a ver cómo se reporta diciembre, pero es importante que en febrero, cuando vayamos a reportar enero, y en marzo, cuando vayamos a reportar febrero, tengamos presente cómo reportamos la información en diciembre, porque cuando yo vaya a la nómina de enero, por ejemplo, que es cuando tengo que pagar mis intereses, me va a habilitar el programa dos opciones más. Si quiero sumar las cesantías y los intereses que esté reportando al total de los devengos o si no quiero que sume. ¿Pero de qué depende? De cómo yo reporté en diciembre. Porque, ¿cuál es la finalidad de estos parámetros? Evitar que se duplique la información, que yo reporte dos veces cesantías e intereses. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si una empresa reportó en el nodo de cesantías e intereses, las provisiones, cuando paga en enero los intereses y en febrero las cesantías, pues no vuelva a reportar el nodo de cesantías e intereses, solamente determine si sume o no sume. Pero también va a depender de este parámetro que está acá, donde nosotros en diciembre le decimos a esas provisiones si suman o no, y es algo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Entonces, tengamos presente las personas sobre todo que manejan la nómina, cómo se va a reportar en diciembre para saber cómo vamos a reportar enero y febrero y qué parámetro vamos a marcar. ¿Listo? O la empresa que, por Listo. ejemplo, decía reportar en otros conceptos. En diciembre le dijo que no sume. En enero le puede decir que sume. El programa automáticamente va a identificar que no fue en el nodo de cesantías e intereses y lo va a llevar. Entonces, eso sí, depende. Ok, María Fernanda, podemos continuar. Listo. Gracias. Entonces, por ahora, pues vamos a hacer como un breve resumen de lo que hemos visto. Uno, pues el tema normativo, que sabemos que solamente existe la resolución 13, su anexo técnico, que habla de reportar el pago aún en cuenta, lo que suceda primero, pero no existe un no específico para el reporte de provisiones, sin embargo, pues se reporta como otros conceptos no salariales. Para el caso de las cesantías, yo puedo definir si como cesantías o como otros conceptos. Los demás van a viajar en otros conceptos no salariales, como la Diana en su momento nos respondió, que al no estar un no específico, pues se debía enviar en otros conceptos. ¿Listo? Que para el caso de las vacaciones tenemos tres formas de reportar la información. El año actual menos el año anterior, es decir, únicamente lo que corresponde al año 2025. El consolidado actual de vacaciones a la fecha, todo lo que yo le debo a mi empleado por vacaciones desde su fecha de ingreso hasta el 30 de diciembre, o simplemente un valor ingresado por archivo plano manual, porque ninguno de estos dos se ajusta a lo que yo realmente necesito reportar por ese empleado. Que dijimos no es recomendable, lo ideal es que ustedes ajusten su libro de vacaciones, las liquidaciones de cada empleado, de pronto lleva tiempo, pero es lo ideal. Igual también es la recomendación que les hacemos a las empresas nuevas cuando ingresan con nosotros y se realiza la implementación. Una de las tareas es ajustar libro de vacaciones desde el momento en el que se crea el ingreso de personal, para que de ahí en adelante pues ustedes no tengan que retroceder y regresar en algún momento a corregir algo, pues porque va a ser más complejo, ¿cierto? Entonces, estas serían las tres opciones. Prima, dijimos que no, ni siquiera está la opción porque a 30 de diciembre yo no voy a tener un valor pendiente por prima, va a estar mi liquidación y se va a reportar en el nodo de prima. Pero provisión pues no vamos a tener. Encontramos también las opciones para reportar salud, pensión, riesgo, caja cena e ICBF. Como les decía en su momento, hay empresas que dicen yo solamente voy a reportar salud y pensión, las otras no. Bueno, el programa les permite definir. Hay otros que dicen no, yo quiero reportar todo porque para mí todo es deducible. El programa les permite definir uno a uno qué conceptos sí, qué conceptos no. ¿Listo? ¿Qué es importante para esta seguridad social? Primero, tener presente que en el consolidado o en las prestaciones, perdón, provisiones, nosotros qué enviamos, lo que la empresa va a pagar. En este caso, ¿qué paga la empresa? Una parte de salud, una de pensión, riesgo, caja, cena e ICBF netos, porque al empleado yo no le descuento ni riesgo, ni caja, ni cena, ni ICBF. En salud, depende si la empresa es exonerada o no, si el empleado supera los 10 salarios o no. Pero esa diferencia es lo que se va a reportar como provisión dentro del consolidado. ¿Listo? También que es importante tener autoliquidación
liquidada y actualizada. Hay muchas empresas que dicen, no, es que yo lo pago directamente desde el operador. ¿Es necesario que yo tenga creada esa liquidación? Sí, porque aunque usted lo pague directamente allá, es importante que la información que usted pagó sea la misma que el programa le está liquidando. No, que yo nunca lo hago desde el programa porque no me coincide, porque siempre tengo diferencias. Es necesario revisar los parámetros, ajustarlos para que coincida y que mes a mes ustedes, desde la opción nómina, liquidaciones, autoliquidación unificada, pues vayan liquidando su periodo y vayan actualizando. Esto es una liquidación más, hace parte del ciclo de la nómina. Entonces yo primero creo mi periódica, voy ingresando novedades, si un empleado tiene vacaciones las ingreso, si se retira creo la definitiva, si tiene inactividades registro la inactividad, ¿cierto? Y al final del mes, liquido periódica, actualizo. Después de eso, vengo, liquido mi autoliquidación unificado, mi seguridad social, reviso que coincida con lo que yo voy a pagar en el operador. Hay empresas que generan el archivo plano desde acá en TXT porque el programa lo permite y se evitan pues el trabajo de tener que ingresar las mismas novedades en el operador, sino que la nómina pues ya las tiene ingresadas y solamente suben por archivo plano. Lo pueden revisar, pueden modificar el archivo en caso de que necesiten generarlo, pagar y pues no tengan tiempo de pronto de pedir soporte para que los asesores le colaboren ajustando los parámetros. En fin, lo pueden modificar, pero ¿qué es lo importante acá? Que se liquide, se actualice y que la información sea la misma que usted está pagando. Esa pregunta de, ¿es necesario y es importante que yo tenga liquidado y actualizado mi autoliquidación? Es una pregunta que ustedes como empresa deben responderse. ¿Cierto? De qué tan importante es que se tenga homologada la información, teniendo en cuenta que es la información de su empresa la que se va a reportar en la nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, para yo poder generar esta información de nómina electrónica de seguridad social, tengo que tener yo liquidada y actualizada mi planilla de autoliquidación unificada, mes a mes. ¿Listo? Porque acá en este caso elegimos que sí, sí a salud, pensión, riesgo, caja, SENA e ICBF. ¿Cómo puedo yo verificar esta información? Tenemos también en consultas, liquidaciones, resumen, una opción donde podemos ver desde el 1 de enero, en este caso a 30 de diciembre, cuánto pagué yo por seguridad social. Acá me van a aparecer como las liquidaciones, ¿cierto? Por cada nómina, si es consolidado, en fin. Yo qué le voy a decir, necesito lo de todos los meses. No solamente un mes, sino todos los meses de enero a diciembre, genero la consulta y acá me muestra por cada empleado y según el mes que tenemos. Entonces, para esto vamos a tomar a un empleado como referencia. En este caso, mi empleado, código número 30. ¿Qué tenemos acá? Por salud, el IBC, la tarifa, la cotización. Para pensión, lo mismo, cuántos días, IBC, tarifa, cotización, fondo de solidaridad, riesgo, caja, acá SENA e ICBF. ¿Listo? Como les decía hace un momento, yo que reporto en la provisión lo que le corresponde a la empresa. El descuento al empleado se reporta dentro de los devengos y el desprendible de su empleado. Como provisión, lo que le corresponde a la empresa. Entonces vamos a generar acá, ya generé la nómina electrónica de diciembre y nos vamos a ir a la pestaña Seguridad Social y para fiscales. Vamos a filtrar a nuestro empleado ejemplo. ¿Qué provisión tenemos por salud? Entonces vamos a mirar. De acá. Entonces yo encuentro mes a mes cuántos días, qué novedades tuvo mi empleado. Y acá tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a filtrar únicamente los porcentajes o las cotizaciones que tengan tarifa del 12.5. ¿Por qué? Pues porque es las únicas líneas en las que la empresa tuvo que realizar aporte. 4 que se les contó al empleado y 8.5 que le corresponde a la empresa.
¿Qué IBC tenemos? 243.544.336. Esto yo lo voy a multiplicar por el 8.5, que es lo que le corresponde a la empresa. En este caso, divido 100. ¿Cuánto le corresponde a la empresa entonces? 20.701.268. 20.701.000, bueno, 269 porque tiene 0.5. Entonces lo aproxima. Eso es lo que le corresponde a la empresa por salud. Ahora por pensión. Vamos a irnos a pensión. Lo mismo. Tomamos el IBC, no la cotización, porque pues acá no hay forma de saber en qué líneas sí que no, la empresa aportó, en este caso filtramos el 16, ¿cierto? Del IBC, los mismos 243, 544, 336 por el 12, que es lo que le corresponde a la empresa, ¿cierto? Porque a mi empleado yo le descuento el 4, divido 100 y me da 29.225.320. Sobre eso la empresa realizó la cotización. 29.225.320. En el caso de ARL, Caja, Sena e ICBF, pues no es necesario hacer como ninguna diferenciación porque sabemos que al empleado yo nunca le descuento eso. Ninguno de esos conceptos. La empresa asume la totalidad, entonces tiene que llevar el total de la cotización. Acá sí es el total. No podemos tomar el IBC porque yo puedo tener tarifas diferentes. En este ejemplo no, pero puede que una empresa tenga riesgo 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Y no hay forma de poder saber. En cambio, sí podemos tomar el total de la cotización porque realmente eso fue lo que la empresa pagó. 1.231.100 por riesgo. 1.231.100. Y lo mismo con caja. En este caso, cotización de caja, que tampoco se les cuenta al empleado, 9.742.200. La empresa aporta neto, 9.742.200. Sena, cotización de Sena, 4.871.300. 4.871.300. ICBF, 7.307.100. 7.307.100. ¿En qué casos no puede coincidir? Solamente porque usted no tenga la autoliquidación unificada, liquidada y actualizada y homologada a lo que realmente pagó. Esa es la única razón por la que esto no les puede coincidir con la consulta que acabamos de generar. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a encontrar en seguridad social y para fiscales. Si la empresa determina en los parámetros que quiere reportar el consolidado de esta información. ¿Claros hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? Viviana, no sé si hay preguntas, que por favor me colabore. No, María Fernanda, no hay dudas de Listo. momento, todas nos las han contestado a través del chat. Vale, gracias. Siguiente parámetro. Entonces ya vimos salud, pensión, riesgo, caja Sena e ICBF. Vamos a encontrar otro parámetro que dice incluir al total de los devengos. ¿Sí o no? Yo tengo acá ya unos XML descargados. Donde vamos a mirar cuál es la diferencia. Yo estoy reportando un empleado que es el 4199. Ese es su código de ingreso. Este empleado tuvo día de trabajo por 43.333, un día de auxilio de transporte por 6.667, tuvo cesantías, puede ser la misma provisión, solamente que yo lo estoy reportando en el nodo de cesantías y lo lleva como si fuese un pago, ¿cierto? Y adicional, el consolidado de vacaciones, riesgo caja, no aplica para Sena, no tiene seguramente salud, tiene pensión. Pero, ¿en dónde voy a ver yo la afectación de ese parámetro? ¿Para qué es ese suma o no suma?
Los pagos reales de mi empleado, en este caso, son los días de sueldo más el auxilio de transporte, ¿cierto? Yo le tengo que sí sume. Realmente lo que yo le pagué a mi empleado fueron 50.000. Sueldo, auxilio de transporte. Pero estoy generando la provisión, el consolidado del año y le estoy diciendo que me reporte cesantías, intereses, vacaciones y toda la seguridad social y para fiscales y que sume. Este sume es decirle, incluya al total de los devengos a estos 50.000, todo lo del consolidado, todo lo de provisiones, como si realmente se le hubiese pagado al empleado. Entonces, cuando yo miro acá, en total de devengos voy a encontrar 1.197.110. ¿De dónde sale? Entonces, esos 50.000 de sueldo y auxilio de transporte, más 275.000 de cesantías, más 6.050 de intereses, más 137.500 de vacaciones, que es la provisión, más la provisión de pensión, 512.460, más 45.000 de ARL, más 171.100 de caja. 171.100. Eso me da 1.197.110, que es lo que me está llevando al total de los devengos. Hasta el momento vemos que la DIAN no está validando que la cantidad de nodos y los valores corresponda al total de los devengos. Porque si yo le digo que no sume, pues solamente me va a reportar los 50.000. Entonces, también está a decisión de la empresa, porque no sabemos si se debe sumar o no. Fue también tema de debate desde el inicio cuando se empezó a enviar las provisiones, entonces pues se dejó habilitado para que por decisión de la empresa determinen si estas provisiones suman como un devengo del mes del empleado. Si yo le digo que no, lo tengo acá descargado también, pues vamos a encontrar que aunque se siguen reportando los nodos de las provisiones, ¿cierto? Del consolidado anual, pues solamente me está sumando lo realmente pagado, sueldo y auxilio de transporte en el mes al empleado. Igual sigue siendo decisión de la empresa, ¿listo? El manejo, pero a eso hace referencia. Y lo que les decía hace un momento, es importante tener presente cómo lo reportamos ahorita en diciembre o la información de diciembre en enero, porque de esto depende de qué debo marcar yo en febrero, si suma o no suma. ¿Qué es lo, digamos que lo ideal? Que si en diciembre le digo que sume, en enero le diga que no, o viceversa, si en diciembre le digo que no, en enero le diga que sí, para que no se deje de reportar como tal el pago real. ¿Listo? Ya el programa internamente en enero va a mirar si se reportó como cesantías e intereses. Entonces, digamos que yo le dije que no sume, se reportó como cesantías e intereses. Como realmente yo voy a tener el pago de la liquidación o de estos conceptos en enero y febrero, pues debo decirle que sí sume. Pero el programa va a decir, ah, bueno, suma, pero como usted ya lo reportó con cesantías, en el nodo de cesantías e intereses, no le llevo el nodo. ¿Listo? O lo contrario, le digo que no sume, lo reportó como otros conceptos no salariales. En enero le tengo que decir que sí sume, pero como usted no ha reportado las cesantías, en el nodo de cesantías, entonces las lleva. De esto depende cómo se vaya a reportar enero y febrero. Entonces, también es una de las razones por la que estamos haciendo como estos refuerzos en cuanto al manejo de estos parámetros y recordando porque pues sabemos y entendemos que al usarse una vez al año, pues se nos puede olvidar, ¿cierto? Puede generar también confusiones o la persona sea nueva, en fin, pueden ser muchas razones y lo hacemos también con esa finalidad, como recordar cuál es el manejo de estos parámetros. ¿Listo? Por ahora, pues ese es el fin, sumar o no al total de los devengos como un ingreso del mes, todo lo de provisiones reportado en el consolidado. Igual para la nómina mensual, pues tenemos la misma opción. Ya la empresa define cada mes si suma o no suma. ¿Listo? Como último parámetro dentro del consolidado tenemos incluir retirados del año para seguridad social y para fiscales. Esta opción es solamente para el manejo del consolidado. ¿Por qué? Porque como yo solo lo reporto una vez,
a 30 de diciembre, en la nómina de diciembre, puede que yo tenga empleados retirados en junio, julio, agosto, y pues a diciembre no van a estar activos. No los vamos a reportar en ningún momento, excepto cuando se retiran con su liquidación definitiva y sus pagos reales, pero aplica únicamente para seguridad social y para fiscales, es decir, salud, pensión, riesgo, caja, cena e ICBF. En este momento le voy a dejar que no lo vamos a reportar y vamos a calcular diciembre. ¿Cuántos empleados tenemos acá? 50. Hay uno que no encuentro acá y es el código 26, que es al que yo le creé una liquidación definitiva en noviembre. Vamos a decirle nuevamente acá que sí, que los incluya. Que sí, y volvemos a generar la nómina. Ya ustedes acá determinan si son todas las nóminas, si hacen el envío por nómina, si es un consolidado. El mismo manejo de siempre. Listo, y vamos a ir a la seguridad social y vamos a nuevamente hacer el conteo 51. Código de ingreso, empleado 26. Este empleado se retiró en noviembre del 2025. Pudo haber sido en mayo, en junio, en julio, en agosto, meses anteriores. Si yo le digo que sí, me va a traer a este empleado y lo que yo le coticé como empresa por salud, pensión, riesgo, caja, cena e ICBF. También se hizo por solicitud de muchas empresas que decían, ¿y qué pasa con los empleados retirados? Porque claro, a 30 de diciembre pues ya no van a estar. Con esta opción vamos a poder definir que pues que los incluya y les reporte únicamente lo de seguridad social. ¿Por qué prestaciones no? Porque esas se reportaron en noviembre cuando yo transmití la nómina de noviembre, es decir, en este caso en tiempo real, ahorita en diciembre yo estoy transmitiendo noviembre, ¿cierto? Entonces, en noviembre pues yo ya envié que le pagué en su definitiva por prestaciones y seguridad, por prestaciones y sueldo. En este caso falta seguridad social y para fiscales. Esta sería la forma pues de incluirlos. Ya sabemos que con la consulta resumen podemos hacer como el comparativo de los valores. ¿Listo? ¿Qué otro parámetro tenemos? No, por ahora son esos. Realmente, y como les dije al inicio, esto no ha cambiado, no se ha modificado ningún parámetro. Se han realizado de pronto ajustes por errores de manejo o del reporte de la información, pero pues eso es más interno realmente y con combinaciones específicas. De resto, pues sigue siendo lo mismo. No sé si hay más preguntas. Ya validamos por acá. Recordemos que perdón, nuestros moderadores nos están apoyando con el tema de las respuestas y todas están resueltas hasta el momento. Si tienen alguna duda o inquietud, la pueden dejar a través del chat. Por ahora, y como les decía también, vamos a ver solamente hasta estos parámetros. No los quiero confundir con lo que vamos a necesitar en enero y febrero. Seguramente en enero vamos a hacer otra aula para explicar este manejo, pues porque son parámetros y opciones que también nos van a aparecer únicamente en enero y en febrero, que están relacionados al manejo de las cesantías, los intereses, con base a lo que reportamos en diciembre. ¿Listo? Pues porque es mucha información y la idea no es confundirlos. Entonces, pues si no hay más preguntas, por ahora es eso. Era solamente como para recordar el manejo y facilitar ahorita el reporte que ustedes necesitan hacer.
Ya hemos tenido otras aulas referente a vacaciones, a liquidación de cesantías, liquidación de prima, que también es lo que se va a tener que realizar ahorita. Em, y nada, pues por ahora solamente sugerirles que se apoyen de los videos que encuentran en el canal de YouTube, que estén pendientes a nuestras redes sociales, que siempre se está subiendo información importante. A veces emitimos noticias o actualizaciones de versiones donde les va a aparecer en esta parte inferior izquierda una notificación, también la sugerencia para que siempre estén pendientes y la lean cuando les aparezca. Solamente procuramos hacerlo cuando son cosas importantes, como no sé, una versión o algún cambio, algún video que de pronto les pueda ayudar también. O en su momento o en su defecto, pues pedir soporte para que nuestros asesores pues les puedan colaborar. ¿Listo? Claro que sí, María Fernanda. Por acá tenemos una pregunta y es de Gerencia Colombiana de Bronces. ¿Cómo puede ingresar al módulo de novedades? No nos estás compartiendo la pantalla por si vas a hacer el paso a paso. Ok. ¿Me repite la pregunta, Viviana, porfa? ¿Cómo puede ingresar al módulo de novedades? Pero se refiere a liquidación periódica, ¿qué tipo de novedades al hacer qué? Que la pregunta está muy Sí, general. gerencia. Si Gerencia Colombiana nos puede, por favor, aclarar para Ampliar. poder Ujú. dar la respuesta. De igual forma, le recordamos que es importante que pues el tema de nómina siempre es bastante grande y pues para no llenarnos de tanta información estamos pues próximos a hacer un aula virtual nuevamente con el fin de aclarar y despejar todas sus dudas. Así que la invitación es a que se registren a través de nuestra página oficial www.elisa.com. Para las personas que tienen Instagram, nos pueden seguir a través de este QR y allí vamos a po- eh, publicar, perdón, el registro donde se puede inscribir a nuestra próxima aula virtual, que es el 16 de diciembre, es decir, el martes. Y la idea de esta aula es poder resolver todas sus dudas e inquietudes respecto al tema de nómina a nivel general. Cesantías, vacaciones, prima, nómina electrónica y demás. Esta va a ser un aula enfocada en resolver las dudas. Entonces la idea es que ustedes van haciendo sus preguntas y nuestro conferencista invitado las va a ir contestando. ¿Listo? Por acá, María Fernanda ya nos está mostrando el programa, entonces si Gerencia Colombiana de Bronces nos puede comentar en qué liquidación puntual o si María Fernanda nos puede explicar a nivel general dónde las puede encontrar. Las novedades Eh, del mes en la nómina, nos confirmó por acá. ¿Las nuevas qué, Entonces, perdón? del mes en la nómina, entonces sería en la Ok. periódica. Dice, la pregunta era cómo ingreso al módulo de novedades. Es que cuando hablamos de novedades, digamos que es un término muy general, porque una novedad puede ser unas vacaciones, una novedad es una liquidación definitiva porque el empleado se retiró, puede ser unas horas extras, una incapacidad, un aumento de sueldo. Eso es una novedad durante el periodo. Entonces voy a mostrar como el paso a paso de cada una. En nómina, previos para liquidar, vamos a encontrar la creación de los pagos y descuentos fijos, que como su palabra lo dice, son novedades fijas. No sé, un fondo de empleados, un descuento por un seguro funerario, un aporte voluntario, qué sé yo. Todo lo que sea fijo acá lo van a poder ingresar. Puede ser el registro de las inactividades. Recordemos que para crear una inactividad tenemos eh, 10 tipos de inactividades que podemos ingresar con sus respectivos parámetros de cómo se calcula, fecha inicial, fecha final y demás. Esto puede ser otra novedad. Puede ser un aumento de sueldo. Esta es la opción. Podemos realizarlo por porcentaje, nuevo sueldo o únicamente por el valor a aumentar al salario que tiene el empleado, la fecha desde la cual aplica, si queremos realizar redondeos o solamente aumentar o cambiar. Podemos crear un retroactivo también cuando el aumento de sueldo se realiza posterior y ya está la nómina actualizada. Dentro de la periódica y en sí, de todas las liquidaciones, podemos encontrar la opción de novedades empleado.
Estas novedades, bueno, a mí no me lo permite porque ya tengo el periodo cerrado. Estas novedades que nosotros ingresamos acá son las novedades variables, aquellas que no son fijas, como las horas extras, las comisiones, las bonificaciones, que sí o sí, pues cada mes o cada quincena requiere que nosotros las ingresemos porque no es un dato fijo. Como puede que el siguiente mes el empleado no tenga horas extras, por ejemplo. Entonces, esas novedades se ingresan por acá, por novedades empleado, una por una, o puede ser por archivo plano. Con clic derecho crear les va a mostrar la lista de conceptos para que ustedes ingresen la información, la cantidad, el valor y demás. ¿Cómo se hace? Ubicándonos sobre cada empleado. Entonces, digamos a este empleado, Carlos, yo necesito ingresarle la novedad. Me ubico sobre el empleado, novedades, empleado. Si es a Laura, novedades, empleado. Y así sucesivamente. O por archivo plano, se puede importar también masivamente. Ya, digamos que ese ya es otro tema que sí nos puede tomar tiempo. También podemos ingresar novedades en vacaciones. Al momento de liquidarlas, yo puedo ingresar una novedad por novedades de empleado. Creo la liquidación, la liquido y luego ingreso la novedad. En la definitiva individual también, novedades, empleado. Casi en todas las liquidaciones pues lo vamos a encontrar y ese es como el ingreso de la mayoría de las novedades. Ok, Mafe, ¿Qué otra muchísimas pregunta gracias. tenemos? Vale, De momento no tenemos más listo. preguntas, todas quedaron resueltas a través de nuestros moderadores. Les agradecemos el apoyo allí a través del chat. La idea de estos espacios es que nadie se vaya con sus dudas, entonces podemos dar por concluido el espacio del día de hoy. Les recuerdo que se pueden inscribir a través de nuestra página oficial o nuestras redes sociales a nuestra aula virtual del día 16 de diciembre, que va a ser respecto a dudas y preguntas. Este no tiene un tema específico, hicimos este espacio y lo creamos con el fin de que pues obviamente entendemos que todo el tema del cierre y demás tienen dudas respecto a todos los temas y como lo mencionaba María Fernanda, son temas que al ser muy puntuales se vuelven extensos, entonces quisimos hacer este espacio de preguntas. Agradecerle a María Fernanda por este espacio, por compartirnos su conocimiento. Esperemos tenerla pronto en un nuevo espacio. Y a todos ustedes que estuvieron hasta el final, agradecerles e invitarlos a escanear este código QR, que era el que les mencionaba al inicio de nuestra aula. Él nos permite que sus opiniones lleguen a nosotros. ¿Para qué? Para mejorar la experiencia. Así que no me queda más que agradecerles y desearles un excelente día y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego.